cuando hay una producción artística totalmente sentida, perdura en el tiempo. O sea, cuando son obras realmente poderosas, trascendentes, contundentes, no importa la inmediatez del registro, de cómo se está grabando, sino es el impacto que genera en las sociedades que lo reciben, que lo atesoran, que dicen, hey, esto es importante, conservémoslo, cuidémoslo. Bueno, pues muchas gracias. Estamos acá en el resguardo indígena El Refugio, en las afueras de San José del Guaviare. Estamos acá con la profesora Rosario López, también quien ha interactuado con esta comunidad desde 2019, Rosario. Casi. Bueno, pues antes que nada yo sí le quiero agradecer a la señora Nubia por tan generosa acogida, a Marta, a María, a Lady, porque nos hemos estado conversando desde el 2019, ¿no, Nubia? Sí. Desde el año 2019 hemos estado viniendo, haciendo visitas, haciendo como pequeñas tejedurías de relacionamiento, y eso para mí es muy importante. Entonces también por eso era que quería que ustedes me acompañaran en esta pequeña homenaje, porque es un homenaje a los oficios, es un homenaje al saber hacer, es un homenaje al saber conocer a través de una práctica que vienen ustedes practicando desde hace muchos años, pero que también muchas de nuestras antecesoras lo practicaron. Mi nombre es María Rosalba Estela Suárez, yo soy del pueblo de Sano, pertenezco al resguardo La Fuga. Estamos aquí en el resguardo del refugio, también hermanados también. Nosotros hacemos parte de una asociación que se llama Sopamuri Masa. Nosotros asentados aquí en estos resguardos hacemos como homenaje a nuestro origen, a nuestras tradiciones y saberes ancestrales. La economía acá pues es principalmente la artesanía, porque el territorio es pequeño. Como también lo pueden observar ustedes, ya estamos sobrepoblados. Es la dificultad, nos hace falta el territorio acá para continuar esos procesos. En este momento presentamos un panorama artesanal escaso porque pues estamos en verano, también nos afecta el cambio climático. Y nuestra función ahorita es buscar la manera de hacer reforestación con especies artesanales, medicinales, para nosotros poder mantener nuestros procesos económicos acá. Rosario, tú, pues que también eres profesora y maestra en Bogotá, te quisiera preguntar cómo concibes tú el límite o la frontera, o si no hay frontera ni diferencias entre los oficios artesanales y la práctica artística. ¿En qué se diferencian y en qué puntos están juntos, o es lo mismo? Sí, esa es una pregunta que es como difícil de resolver, y creo que es chévere que no tenga una respuesta fija, sino que puede ser muy abierta, muy ambigua, pero yo sí siento que hay un punto en común, y es como ese aprender haciendo. Es decir, hay una reflexión, hay una depuración del tiempo, hay un conocimiento de los materiales, hay el conocimiento de una técnica, e independientemente cuál sea el destino final, si es un objeto artístico o un objeto artesanal, o un objeto funcional y un objeto no funcional, hay un detrás de un manejo de unas técnicas, un manejo de unas materialidades. Hay una destreza en esas técnicas, y creo que eso es lo que nos termina emparejando. En Guarumá se tejen muchísimos utensilios, porque antes las artesanías para nosotros eran utensilios de uso doméstico. Personal.
Tenemos muchísimos como es el balay, los cernidores, los coladores, los volteadores, los matafríos. Y de allí también entonces este medio de vida nos ha empujado como ya también a hacer el tema artesanales para cuestiones decorativas, para comercializar y todo eso. Pero todo tiene una representación. Todo lo que nosotros hacemos tiene un principio y el principio de la vida para nosotros es el ombligo. Por eso el inicio siempre va a ser, tiene esta parte que representa el ombligo. Viendo esta fotografía, la aproximación tan lejana, Rosario me contaba que pueden identificarse pinturas de más o menos hace 12.000 años. 12.000 años. Sí. Sí, eso arroja las investigaciones. Por ejemplo, nosotros fuimos a hacer el recorrido a Cerro Azul con Lady y encontrábamos los cernidores reflejados. Por ejemplo, esto puede reflejar la boa, es inmensa, donde todos los pueblos venían dentro de él. Es el origen de los tucanos. La ley de origen. La ley de origen. Por ejemplo, esto lo podemos representar, por ejemplo, en la cacería. Bueno, hay muchas formas de interpretar. Pero hay como motivos que son, pues que siguen estando presentes en estas artesanías que se producen hoy en día, claro. ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos algunas artesanías, reflejamos estos colores. En el tejido van colores, estos también los reflejamos mucho, estos también se reflejan mucho en los tejidos grandes, en los trajes típicos, en la pintura de los rostros, nosotros hacemos las pinturas faciales. Todo, y en los tejidos también se relacionan. Rosario, en este ejercicio que tú hiciste en este libro que también se incluyen, me dices, las obras de la colección del Museo de Arte Moderno, no sé si, o sea, como que en esa tradición del arte también se puede encontrar como un hilo conductor similar en la transmisión también de saberes. Pregunto si esa era como la idea, un poco ilustrar eso. Pues hay una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo y es que en toda la literatura escrita sobre los pictogramas de la lindosa y el chiribiquete hay un énfasis muy, digamos, como muy agudo en tratar de descifrar las imágenes zoomorfas, es decir, las que tienen que ver con la representación animal, o antropomorfas, que son las de representación de hombres. Y hay muy poca literatura sobre las figuras más abstractas. Me refiero a la espiral, me refiero a las líneas en X o en Z. Entonces son imágenes que tienen un contenido ya de por sí muy, muy cercano a la abstracción, que uno si las lee con las obras del arte moderno que están en la colección del Museo de Arte de Bogotá, pues claramente ahí uno empieza a establecer conexiones. Entonces, para mí, que soy artista visual, estoy como con el ojo entrenado para identificar como esos ciertos paralelismos, pues fue muy importante tratar de hacer esos cruces, o sea, esas imágenes que yo veía en el panel rocoso con esas imágenes de la modernidad, por decirlo así. Entonces creo que por esa misma razón los pictogramas, por más de que tengan 12.000 años de antigüedad, y estas imágenes que aparecen tejidas en el siglo XXI son todavía imágenes tremendamente vigentes, son imágenes que de por sí, como decía Nubia, contienen un significado ancestral, contienen un significado de un sentimiento de origen. Entonces, como que todo este es un refrescamiento de la mirada que a la final pues es la manera como los artesanos o los pueblos terminan comunicándose. Entonces, en ese sentido, el ejercicio es ese, como tratar de traer al presente esas imágenes que todavía nos interpelan. Por ejemplo, claro, esto, mira, ¿no? Y esta es una imagen que fue hecha en los años 1970, 90 y... ¿De quién es? 77, de Bridget Riley, una artista inglesa. Es una serigrafía que está en la colección de arte del Museo de Arte Moderno. Entonces, pues fíjense también como obviamente uno no
cada imagen, cada línea tiene una razón de ser, tiene un sentido de origen, una resonancia, pero lo interesante también es la multiplicidad de interpretaciones que podemos pensar. Yo tengo una pregunta que me surgió en lo que acabas de decir, sobre todo en este tipo de artesanías que son, pues que tienen como un volumen y representan, además de lo que tienen en la forma, por decir así, pintada, pero también su forma de recipiente, ¿no? De contenedor. No sé si hay como un significado que se le otorgue a la figura de recipiente, pues la vemos más acá, como de contener o de guardar o de salvar. No sé si ven algo. Lady O. María, ¿usted qué piensa? Pues en este caso, pues yo creo que sería la forma o la manera de que la persona que lo quiera, el uso que ella le quiera dar. Bien pueda que sea para solamente decoración, como lo dijo la profe, o si yo le quiero dar algún otro uso. Entonces es como muy de la persona. Muy libre. Sí, de que lo quiera, entonces cada quien le da el uso que desee. Esto no es invento de nosotros, esto viene ancestralmente. Esto es una figura. De pronto, ¿dónde es que yo miré algo? Por ejemplo, esta figura. Y mira estas rayitas. Estas rayitas decía ya que significan los caminos que recorrían nuestros abuelos. Ya, todo esto. Esta es una salida económica de los artes, o sea, la salida económica. Es el único medio económico que hay. Porque es que ahorita, por ejemplo, nosotros aquí en Refugio, hay bastante población. No hay territorio suficiente como para nosotros cultivar lo que es la yuca, el plátano. Aunque es también un medio económico. Por el momento, este es el medio económico que nosotros tenemos por ahora, ¿ya? El kumare es una palma de espina. Una palma. Y de ahí se saca esta fibra. ¿Y cómo la procesa? ¿Una fibra? Y cómo es un cogollo, ¿ya? Por ejemplo, estas son las... Como usted ve, es esa palma. Y entonces el cogollo nace por medio de toda... O sea, es una nueva hoja que sale. Ajá. Es como, sí, es un vástago. Entonces usted parte ese vástago, lo trae a la casa y saca la hoja, ¿sí? Y bota el... Bueno, y luego coge hoja por hoja y con un cuchillo pues usted ya le hace esta operación, ya. Que sale la hojita y queda la propia fibra. ¿Qué es eso? Y luego se pasa eso a un lavado. Se lleva un lindo homenaje también a todas estas plantas y esta sabiduría. Mil gracias. Bueno, ya. Pero es no caerme por acá, porque siempre, por lo general, esto es un resbaladizo. Pero normalmente no es tan seco, ¿o sí? No, esto es súper húmedo. Pero entonces ahora no, pues sé por dónde pasa. Sarita. Oye, cuéntame entonces como si pues estabas pues contándome la historia de cómo conociste este lugar. Una convocatoria pues, en la universidad y la primera como excursión que tuvieron acá. La primera inmersión en campo fue en el 2019. Eso fue gracias a una convocatoria de la Facultad de Artes y la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, que los dos decanos tuvieron la brillantez de juntar grupos de investigación. Estamos hablando de científicos y de artistas. Pues la pregunta del proyecto era cómo investiga un artista y cómo investiga un científico. Y nosotros pensábamos que al ser artistas no teníamos ni idea de cómo trabajar, de cómo ir a territorio o ir a
pues a un lugar como este tan maravilloso de primera vez. Y coincidió que nosotros teníamos muchas más herramientas que lo que podían tener los científicos. Entonces me explico, armamos la comisión de campo, éramos un grupo de 10 personas, lo cual a mi juicio es un grupo muy grande para ir a territorio por costos, por logística, por toda la movilización que implica un grupo tanto de estudiantes como de docentes. Y ahí hay un paréntesis, en ese momento el docente, mi par académico, un científico, me delegó a mí todas las funciones y me dijo, no, China, yo no puedo ir a territorio, usted váyase con uno de mis estudiantes doctoral y que él tiene ya como experiencia en eso. Yo, bueno, pues nos fuimos, llegamos acá y fue una experiencia increíble porque para los artistas se abrió un territorio de afianzar lo que uno ya sabe. Entonces es aprender a dibujar, aprender a mirar de nuevo ese paisaje, de entender la luminosidad, de entender los cambios atmosféricos, de entender las fuerzas de la naturaleza que operan directamente en el paisaje y cómo los artistas vamos a interpretar eso, por un lado. Entonces, teníamos cámaras de fotografía, teníamos un dron, teníamos nuestras libretitas de apuntes y teníamos otra cosa que fue muy, muy arriesgada en ese momento, que fue un equipo de escultores de la Escuela de Artes, quienes nos aventuramos a sacar moldes o contramoldes o improntas de estas rocas. Entonces trajimos silicona caucho, hicimos como unos pequeños, segmentos de la roca para poder hacer un mapeo de estas texturas, que era lo que a los científicos les interesaba. Los científicos trajeron sus drones, trajeron sus palitas, sus picas, todo eso que posteriormente se iba a trabajar en laboratorio. Luego vino la pandemia, entonces en la pandemia lo que ocurrió fue que no podemos regresar a territorio, tenemos que analizar todas las pruebas y ellos por un lado estuvieron trabajando en sus laboratorios haciendo como esa datación de los componentes minerales de las rocas y nosotros en el laboratorio de escultura lo que hicimos fue hacer contramoldes o ya hacer como el vaciado de esos calcos que habíamos traído. Y la conclusión de la diferencia, pues de ese miedo que había como de investigar frente al científico, pero bueno, en conclusión, lo que te preguntaba ahorita de en qué puntos se toca y se diferencia la artesanía y el arte, en qué puntos se toca y se diferencia la ciencia y la investigación de un artista. Yo creo que en el siglo XVIII, XIX, la ciencia y las artes estaban emparejadas. O sea, creo que Humboldt la vio muy clara. O sea, él era una persona que sabía dibujar, que tenía una sensibilidad para la música, tenía una sensibilidad para pillar como todas las fuerzas de la naturaleza y también tenía todo ese conocimiento científico. Entonces ahí las comisiones de campo eran combinadas, eran unas comisiones súper robustas de artistas, científicos, geógrafos, etc. Y luego empezó en como que en ese cientifismo fueron víctimas también de su propio invento porque les dio por hacer las clasificaciones y las especificidades en las áreas. Y entonces al hacer esas especificidades, a las artes empiezan a decir, no, es que esto ya está dentro del territorio de la naturaleza y de la vista más como de la pintura al natural. Entonces ya como que empieza a abrirse como ese terreno de lo que es medible o de lo que es calculable en contraste con esta cosa más intuitiva, más sensitiva del artista. Entonces de ahí empiezan a entremezclarse, pero una de las cosas que nos dejó ver este proyecto fue que al trabajar con los científicos, ellos presentan esa intuición, solamente que hay una suerte de temor y de angustia por no tener un dato exacto y que al final a los artistas no nos interesa el dato ni la medición tan justa, comprobable, sino es más como capturar esa sensación. Entonces, capaz que hoy en día, y creo que eso fue después de pandemia, muchos artistas nos dimos como en esa tarea de ahora sí
exploremos, ahora sí andemos todo lo que podamos para llegar a unos lugares que a la final puede ser un camino muy cortito, pero es también la experiencia lo que termina transformando. Tú desde antes ya has tenido siempre unas inquietudes de ir al campo, y creo que en tu trabajo pues te has valido mucho de la fotografía, Sí. como para tener un registro, un soporte de esa experiencia vivida. Eso fue también digamos como un afianzamiento, porque con la fotografía, ese recurso que yo empleaba, luego lo trabajaba en mi estudio y me servía como un soporte de medición o un soporte de comprobación o un soporte de análisis, que a partir de ese dato concreto, que es una imagen, que es una información que está ahí capturada, que me habla de un contexto, me habla de una temporalidad, yo ya la podía transformar en una materia, y una materia escultórica. Pero cuando el proceso de paz se firma, eso fue un cambio de vuelta de tuerca para mí, porque fue como entender que ahora sí puedo recorrer el territorio del cual yo soy parte, del cual crecí, del cual nací, y esa relación me hizo clic. Entonces ahí fue cuando yo dije, esta es la oportunidad tangible de recorrer, de caminar, de sentir, digamos, como de quitarse ese miedo al que uno anteriormente claramente no podía ir. Yo siento que a algunos artistas, o más bien algunos críticos, que puede ser cualquier espectador, a veces al artista lo pueden juzgar cuando trabaja con territorios ajenos a los que él ha crecido en su entorno o ha habitado en su entorno. Y hay una palabra que para mí es terrible catalogar cualquier trabajo artístico de eso, que es como extractivismo o explotación. Pero no sé si tú creas que hay como una especie de ética para trabajar con estos territorios y con las comunidades que las habitan. Claro que hay. ¿Y cuál es, en qué consiste? No, y yo en eso sí he sido súper cuidadosa, Salvador, porque cuando estuve, por ejemplo, en Australia, el asunto de estudio era la gran roca de Uluru, que es como una roca para los aborígenes importantísima. Está en todo el centro del continente australiano. Y lo que fue muy interesante de ver es que yo visité la roca, hice trabajo de campo, tomé fotografías, grabaciones sonoras, o sea, un montón de trabajo de campo. Cuando regresé, organicé todo ese material y presenté una exposición allá. Y el comunicado de prensa era: una colombiana está hablando de un territorio ancestral que es nuestro. Entonces, como que toda la gente llegaba a la exposición y decía, ¿por qué se da el lujo de hablar de nuestra roca? Pero lo interesante ahí es que yo nunca presenté la roca, nunca hablé explícitamente de la roca, sino fue como el viaje lo que constituía el proyecto, la experiencia sensible, la experiencia de reconstruir un poco las texturas, las sensaciones, la inmensidad de la roca, el calor. Entonces, claro, la gente llegaba a la exposición y lo que veía era, ahí sí, como el aroma del lugar, pero no podían... Desde una perspectiva muy propia. Total, y muy íntima. Entonces sí. Nunca estabas en un territorio Exacto. ajeno, porque siempre estabas adentro tuyo. Exacto, y eso es lo que, digamos, como que siempre se ha caracterizado en mi trabajo, y es como tratar de sacarle esa esencia, o de encontrar esa materialidad que constituye el territorio. Entonces, ahorita que estamos inmersos en la roca, que es una belleza, nos está abrazando, nos está rodeando, estamos hablando de una formación que tiene millones de años. O sea, estamos casi como en el intersticio de la roca, que nos está como ahí sí pariendo y que de alguna manera hacemos parte de. Entonces, en ese sentido, me parece que la relación del artista con la naturaleza ya no es de separación, la típica naturaleza-cultura, sino que estamos inmersos, estamos abrazados. No desde la dualidad, sino siendo la misma. Exacto.
también, y es muy retador, tratar de hablar de unas formaciones como estas, ¿no? Y tratar de hablar desde la poética, de lo escultórico, y como, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Entonces ahí está el reto de esa interpretación, esos materiales que se están traduciendo, esas maleabilidades y entender un poco cómo es que están, cómo es la estructura intrínseca de estas maravillas para después traducirlas en objetos escultóricos. Cuando uno habita este lugar, entiende el valor de la paciencia y que ha pasado tantos miles de años en la Tierra que nos da un alivio ver que nuestros problemas puede que sean demasiado pequeños. Pero comparando tu trabajo, por ejemplo, como escultora, también como ver que el tiempo va encontrando las mejores formas, con el viento, con el paso del agua y como... No sé, es como un llamado hacia la paciencia o hacia la paz o hacia que el tiempo va formando cosas mejores o esculpiendo y zafando y quitando lo que sobra para encontrar la forma esencial e ideal. Sí, yo creo que ahí hay una idea muy bonita también, es como ralentizar esa experiencia de vida. O sea, me parece que aquí, pues cuando está uno consciente de esa temporalidad, como tú lo has dicho, o bien a través de los materiales o a través de la transformación del cauce de un río, o la transformación de una planta o incluso en el mismo crecimiento de un hijo, ahí hay un tiempo que está evidente. Y lo que hacemos los artistas es de alguna manera agarrar ese tiempo y hacerlo todavía más largo, todavía extenderlo más o detenerse. Y yo creo que eso es lo que he tratado de hacer también con el bordado o con los textiles, o sea, porque son labores como de insistir en perforar la tela, perforar la superficie, pero es también como una constante meditación que se está entretejiendo y que se está volviendo a repetir, o sea, que no hay prisa en el terminar. Y yo creo que estas rocas lo que nos están enseñando es eso, que no hay una prisa por terminar de configurar un universo, configurar un estado sólido, porque a la final pues hay unos tiempos que están permanentemente en cambio. Entonces, ¿para qué preocuparse? Porque al final todo eso va teniendo unos ritmos que son propios. Y no, hay que estar como navegando con ellos, con estos ritmos, pero no angustiarse. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es José Noé Rojas. Soy nacido y criado en el departamento de Boyacá. Me vine para acá, para el Guaviare, en el año 90. Y desde ese entonces estoy aquí en el departamento del Guaviare. Y pues la verdad, afortunado porque de tener este templo sagrado aquí en el patio de la casa. Pues la verdad, cuando eso por aquí no se escuchaba nada de turismo. Aquí no venían visitantes, de pronto venían personas de las mismas veredas a visitar el lugar, pero turistas como tal no. Para nadie es un secreto, nosotros aquí vivimos fue trabajando en los cultivos ilícitos. Yo fui uno que ayudó a producir gran cantidad de pasta a base de coca y a deforestar porque fui buen deforestador. Y en el año 2011 estuvieron acá 4 profesores arqueólogos de la Universidad Nacional visitando el lugar, pero solamente de visita. No estuvieron haciendo ningún trabajo, ningún estudio. En el año 2016 estuvo el Museo de Chicago haciendo un inventario rápido de la fauna que hay acá. Habían 27 biólogos. Duraron aquí 2 semanas.
También en el año 2016 estuvo el profesor Gaspar Morcote haciendo el primer estudio. Se hizo una pequeña excavación donde fechaba una antigüedad entre 11 y 12 mil años de presencia humana en el lugar. Después también fue cuando vino la profe Rosario, que nos distinguimos ya hace varios años. En el año 2018 se hicieron otros estudios. El 2 de julio del 2018 estuvo el expresidente Santos acá, en este lugar. Le faltaban mes y 5 días para salir de su segundo mandato y nos visitó. Aquí fue donde se firmó la declaratoria del Parque Chiribiquete. Y pues la verdad, hasta cuando eso, poco creíamos en el turismo, no creíamos en eso. La fiebre era deforestar, sembrar pasto y sembrar coca y agricultura. Y cuando ese segundo mandato del presidente Santos, que estuvieron dialogando en La Habana, Cuba, con la guerrilla, y vinieron aquí y firmaron esa declaratoria, de ahí para acá creímos en el turismo, porque aquí no se creía en el turismo. Eso nos sirvió mucho porque pues vino cantidad de gente a visitarnos, vinieron varios grupos de investigadores a hacer estudios, se han hecho varios estudios. Muchas personas, así como la profe, han estado aquí haciendo sus tesis y pues hasta la presente creo que nos ha ido súper bien con ellos. Más adelante, mire, Vean a Cerro Pinturas. Cerro Azul, aquí estamos nosotros, como por acá. Y por acá subimos, ¿cierto? Nosotros estamos por aquí en esto, profe. Ajá. Por aquí. Ah, por ahí. Ok. Entonces, pues agradecerle por su labor como guardián de este lugar y nada, y desear que pueda seguir adelante con este proyecto y que por el bien de todos no desista. Pues sí, de todas maneras, a ustedes muchas gracias por la visita, por lo que están haciendo, a la profe Rosario, que siempre nos ha acompañado por acá. Ya, un placer. Que no nos olvide. Para nada. Por aquí, cuando deseen volver, con mucho gusto. Aquí estamos, si mi Dios lo permite. Empezar a nombrar el lugar en donde estamos, porque así como hablábamos ayer que la roca nos abrazaba, creo que ahorita estamos dentro de la roca, y eso en términos de la sensación, en términos de la pequeñez que somos como individuos y la inmensidad de estas formaciones, pues también nos hace un llamado como a estar atentos sobre todo el contenido que este lugar está proporcionando. O sea, de hecho, aquí mientras estamos conversando, la temperatura cambia, la resonancia de nuestra voz también cambia, los grillos en el fondo se escuchan de otra manera, y eso hace que uno como individuo también esté transformándose. Entonces, en esa situación es muy poderoso entender el valor de una imagen y cómo esa imagen tiene un valor específico, una significación específica en un determinado momento, en un determinado lugar, en un determinado momento de la historia. Entonces, muy seguramente para aquellos pobladores que estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo, o 5.000 años antes de Cristo, o incluso en el siglo XV o en el siglo XVI, estos muros rocosos sirvieron de soporte para dejar una huella. La idea de registro me parece lindo para hablarlo en este proyecto que estamos haciendo, porque esto también es un registro digital,
pero es un registro. ¿Quién sabe? La pregunta es la perdurabilidad comparado con este registro que se hizo hace, pues decimos que más de 12.000 años. Hay una pregunta o pues como una incógnita que queda para este tipo de registros, ¿no? ¿Qué tan perdurables van a ser en el tiempo? Cada vez estamos más avanzados porque pues tenemos como una capacidad de captura y una simulación casi que representa una realidad casi que confundible, o sea, una ficción, no una realidad, algo que representa casi en su totalidad de la realidad, sin ser la realidad, como es el video, pero no tenemos la seguridad cuánto va a permanecer. Eso a mí me causa como miedo también, pero también una humildad tremenda frente a esto. No, yo no me preocuparía, porque a mí me parece que cuando hay una producción artística totalmente sentida, perdura en el tiempo. Pues imagínate la literatura, o sea, imagínate la música, imagínate la poesía. O sea, cuando son obras realmente poderosas, trascendentes, contundentes, no importa la inmediatez del registro, de cómo se está grabando, sino es el impacto que genera en las sociedades que lo reciben, que lo atesoran, que dicen, hey, esto es importante, conservémoslo, cuidémoslo. Fíjate cómo el panel termina abrazándonos otra vez, como sobrecogiéndonos. Y lo que es muy interesante es como esa inmensidad o esa relación de escala, porque en todo caso las imágenes tienen una proporción muy próxima, es decir, que ellos al dibujar muy seguramente también la relación es como, ok, hay una depuración, hay una síntesis y hay una imagen, mira, una mariposa que está afianzando lo que estoy diciendo. Y, por ejemplo, arriba, si alcanzas a ver esa imagen, hay una relación de un hombre diminuto con un animal muy, muy, muy grande. Y hay una línea que los conecta. Entonces, en algunos casos, algunos investigadores dicen, bueno, puede ser como que la visión del chamán que transmuta a animal. En otras interpretaciones dicen, no, es una escena de caza en donde el cazador-recolector está dándole muerte a este gran animal. Entonces, ahí también me parece que es muy interesante la capacidad nuestra de ver y de recorrer estas imágenes, pero no como una sola interpretación, sino como una gran sinfonía de cosas que pueden estar pasando. Por ejemplo, este personaje, si lo ves allá arriba, sí, que tiene una línea que se entorcha también, sí, ¿verdad? Y sin embargo hay otro personaje arriba, como si fuera una etapa posterior, como a un trance, o una especie de meditación. Y en el costado derecho hay otra imagen que podría ser un señor pescando, o un señor lanzando una atarraya, o qué sé yo. Pero cada una de las imágenes nos genera pues una lectura muy, muy poderosa. Aquí, por ejemplo, hay otro detalle que es fascinante y es la idea de las escaleras. ¿Sí alcanzas a ver? Sí. Entonces, pues todo el mundo se pregunta, bueno, pero ¿cómo lograron llegar hasta estas alturas? Muy seguramente tenían como unas especies de andamios o de escaleritas que pueden subir y bajar. Un ejercicio de metalenguaje, como en Las Meninas, sí, el pintor dibujándose, ¿no? Algo así.
cuando nos enfrentamos a un paisaje así, me surge la pregunta entre como observarlo desde afuera, desde lo que te decía ahorita, dualidad, como si fuera algo ajeno o si fuera un cuadro, o sumergirse y ser parte de él. Hay una cosa que es increíble, Salvador, y es que desde la historia de Occidente siempre se ha inventado como, o se ha diseñado unos lugares para observar la lontananza o para estar como en el espíritu contemplativo. Y de hecho estamos parados en un mirador, ¿no? Es cómo miramos y cómo esa mirada se nos pierde. Con ese deseo también de ensoñación puede ser, o ese deseo de ir más allá, o ese deseo de qué tan lejos estoy de, ¿no? Como esa idea de la distancia y hasta donde mis ojos alcancen a ver es donde el territorio también me está cobijando o me está conteniendo. Hace muchos años yo estaba pensando en un proyecto, o realicé un proyecto que se llamaba Abismo, y también estaba justamente cuestionando esa idea de la línea de horizonte, es decir, ¿qué pasa después de esa línea de horizonte? ¿Por qué los seres humanos creemos que esa línea que nos está conteniendo, ¿no? Esa línea horizontal nos está acogiendo? Entonces también es súper bonito pensar es que nosotros confiamos en esa línea que divide ese cielo de esa tierra, o esa línea que en otras épocas se creía que era el fin. Entonces ahí me parece que Occidente justamente se ha preocupado un montón por entender el paisaje, por capturar el paisaje, enmarcarlo, ponerlo como en unas dimensiones en las que yo puedo, ¿no?, hacerme a ese pedazo de territorio a través de una imagen, ¿verdad? Entonces es muy bonito cuando lo conectamos con las pinturas, porque las pinturas no tienen un horizonte, no tienen una línea que diga aquí están los seres voladores o aquí están los seres de la tierra, sino está todo en una misma conexión. O sea, es un gran universo que está desplegándose una y otra vez. O sea, ese panel se vuelve precisamente como una gran repositorio de momentos, de sensaciones, de inquietudes, ¿no? Y también de paisaje. Entonces, estas libretas fueron las que llevé a territorio y trabajamos con las artesanas y también como con un grupo de niños y abuelas, y ellas cada una me escribía desde su saber, desde el recuerdo, el significado de cada una de las imágenes. La interpretación de la figura podía cambiar, pero lo que a mí me interesaba era que precisamente la voz de cada una de ellas quedaba acá registrada. Entonces, en este caso, la voz de María era el tejido entrecruzado, y por el otro lado está el nombre del autor o la autora que describió o que dijo esto puede ser así. Por decir algo, esta otra figurita la llamaron venados, que es claramente se puede identificar por las dos patitas, las dos garras, pero acá esta información la dijo Nubia. Entonces es como
también tratar de inventarse una estrategia para la recolección de la información en donde, digamos, el trabajo se hace en colectivo y pues a la final hay muchas lecturas también. Hola Rosario. Es que volvimos a Bogotá, pero estamos en este espacio que nos transmite o nos reúne otra vez y convergemos en ese lugar que visitamos hace unos días. Y al tener esta artesanía que trajimos de allá y al verla y analizarla, su composición y la estructura que la conforma, yo al como desgranar o al intentar como ver cuál es el germen, o sea, o el material que la origina, encuentro pues el hilo que se hace con la fibra, ¿no? Y es un hilo muy delgadito. Y lo veo o lo hago el paralelo con el hilo que nos conforma a nosotros los seres humanos, que es el ADN, que es un hilo y que se va enrollando y nos va a genera nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos y nos hace a nosotros como este cuerpo. Entonces como esa idea de origen y ese paralelo de origen me llama la atención, pues que lo profundicemos, ¿no? Porque en esta artesanía o en este saber que lleva transmitiéndose tantos años desde el origen, pues encontramos como este resultado y esta manifestación en esto. Y esta artesanía al mismo tiempo también es el origen para una inspiración que te da a ti y con el que haces tus trabajos artísticos. Entonces quería como poner sobre la mesa esa idea del origen. Es súper potente lo que estás diciendo, porque fíjate que los pictogramas están hechos con óxido de hierro. Y hay una historia que es muy potente y muy evocadora, y es que en el principio de la formación de la Tierra todo era una gran masa de fuego, una gran masa de rocas, de un montón de minerales, y digamos como uno de los minerales más poderosos era el hierro. Entonces ese hierro de alguna manera viene transformándose en la roca, viene transformándose en el paisaje, en el agua, en nuestro ADN, en nuestra sangre, y a la final termina también encapsulado o señalando o dibujando esa roca. Entonces es muy lindo porque si nos ponemos a pensar en ese origen de ese escudo guyanés, está constituido de todos estos minerales y a su vez los primeros pobladores hicieron dibujos con este mismo mineral, y a su vez nosotros también tenemos una suerte de hierro en nuestra sangre. Entonces todo esa, digamos, linaje de información otra vez vuelve y se recrea, otra vez vuelve y se hace forma. Se está haciendo información genética, se está haciendo información de un saber que se transmite, como tú decías, a través de generaciones. Entonces yo creo que hay una cantidad de capas de historia que
lo que estamos tratando de hacer ver es eso, o sea, como que nosotros somos apenas una partecita de la ecuación de todas estas capas geológicas de la que estamos, digamos, como siendo parte. Tomar forma, ¿no? Cosas que están presentes en el origen, Sí. y tomar forma. Y por eso de pronto también es una linda coincidencia que con estas flores que te trajimos, ver que, no sé, que ya dentro de la semilla ya viene la flor. Entonces es como que lo contenemos todo. Ciertamente. El universo está contenido en nuestro cuerpo. Y no sé si te acuerdas, pero nos decían allá que esto era el ombligo, ¿no? Entonces también es como una forma de contención. Y cuando estábamos en las cuevas también me daba como esa misma sensación de contención. Es súper lindo también otra conexión que me estaba acordando cuando estábamos en el mirador parados frente a esa línea de horizonte, y es muy linda esa relación del cuerpo con la línea de horizonte, porque es como si yo extendiera mis brazos y trato de abrazar o trato de contener toda esta vastedad de territorio. Entonces fíjate que ahí también ese cuenco, sin saberlo, ese cuenco somos nosotros, ese cuenco somos nuestro cuerpo, nuestras vibraciones, nuestra pulsación, etcétera, pero de alguna manera sí estamos como conteniendo ese halo de vida o ese halo de información, ese halo genético, y somos contenedores. Creo que ahí se terminan tejiendo un montón de relaciones, tanto del territorio, tanto del cuerpo, tanto de la experiencia. Y sí, como tú dices, vamos de alguna manera aportando un poco más a esa lectura. Lindo. Muchas gracias. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,